Viendo aquí las reacciones del mundo empresarial sobre la reforma hacendaria que presenta Peña Nieto ayer, bueno, no la están recibiendo con mucho beneplácito que digamos los más ricos de México, los empresarios, representantes de la iniciativa privada que han dado su propia opinión muy rápidamente desde ayer que se presentó precisamente este mensaje de Peña Nieto. Bueno, pues a la salida la prensa entrevistó precisamente a empresarios y a representantes del sector patronal en México, así que bueno, pues no se manifestaron con alegría. Gutiérrez Candiani, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial, pues dice vamos a analizarla, no tenemos demasiados detalles, pero lo que sí vemos es que estamos pagando los que siempre hemos pagado, parte de lo que dijo. También el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, bueno, dice que si va a haber una reforma hacendaria como esta, bueno, pues entonces esto también hará que los empresarios soliciten más rigor en la transparencia y en la rendición de cuentas del propio gobierno. Y bueno, pues hay una transferencia del sector privado al sector público. Hay que ver qué es lo que dice el propio Congreso. Siempre que hay impuestos, pues se da un fenómeno como de esta naturaleza. Y bueno, pues las reacciones iniciales del sector empresarial no fueron precisamente de euforia frente a lo que anunció ayer Peña Nieto. Y bueno, pues estamos hablando de una reforma hacendaria que está enfatizando ángulos sociales como el tema del seguro del desempleo, como el tema de la pensión universal. Desde luego hay que ver qué alcance tiene lo que propuso también de un nuevo régimen para Pemex, que es otro de los grandes temas, un nuevo régimen para petróleos mexicanos. El tema que cala mucho a los empresarios y que tiene que ver con la famosa consolidación fiscal está eliminada en la propuesta de Peña Nieto al Congreso y de Videgaray. Estamos hablando de poner impuestos mayores a los refrescos, a las bebidas endulzadas y azucaradas. Estamos viendo el tema de hacer más restrictivas las deducciones y las exenciones. Y bueno, pues un conjunto de cosas que incluyen a la propia Bolsa Mexicana de Valores. Así que bueno, pues seguiremos muy de cerca el desmenuzamiento de esta iniciativa enviada al Congreso, que tiene que ver con tantos temas y tantos ángulos en materia hacendaria y en materia social. Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, bueno, pues ahí está esta iniciativa que envía al Congreso el Ejecutivo y que desde luego ha llamado poderosamente la atención por el conjunto de cosas que se están planteando. No se lanzó lo que se esperaba por muchos que se lanzara, que era el IVA, alimentos y medicinas. Se coloca en contraparte, por ejemplo, la propuesta de que se graben las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores. Se está también planteando un conjunto de aplicaciones al IVA en materia de colegiaturas y de venta y renta de casas habitación, el tema de impuestos o mayores impuestos a las bebidas azucaradas, a los refrescos, es todo un tema desde luego, y lo que lanza también para efectos de la actividad económica y empresarial, lo de eliminar el impuesto empresarial a la tasa única y este impuesto a depósitos en efectivo que también era muy controvertido, lo propone eliminar. Ni se diga la eliminación del régimen de consolidación fiscal que desde luego no ha caído simpático
simpático en el ámbito empresarial en México, y el tema de, como decíamos, los dividendos que distribuyan las empresas también están contemplados como gravables, además de lo que decíamos de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otras cosas. Seguro para el desempleo y el conjunto de cosas que tienen que ver con el ámbito social también colocados en esta reforma hacendaria. Bueno, todo un paquete, alguien tituló por ahí una bomba fiscal, la que se lanza precisamente desde el gobierno de la República con estos ángulos y con esto que desde luego tendrá que ser analizado muy ampliamente, y veremos cómo lo recibe la Cámara de Diputados, el Congreso, precisamente una vez que se envió y se entregó el día de ayer. Sergio Aguayo, ¿qué decir en este primer bote de balón? Muchos aspectos podrían abordarse, me quedo en un par de ellos. El primero, parto de la declaración de Claudio X González. Él es presidente de un organismo empresarial muy poco conocido entre la sociedad, pese a ser el más poderoso, el más importante, que es el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio. Es un club muy selecto, son unos cuantos, unas docenas de empresarios que se reúnen, y lo que él declara es, después de escuchar al acto del presidente, es una frase impactante. Dice: lo que queremos es que si va a hacer un esfuerzo así, nosotros vamos a pedir que haya una gran transparencia y una gran rendición de cuentas. Es decir, le escaló y mucho a los grupos económicos más poderosos. Y bueno, podría detenerme en la relatividad de los principios, porque en el último de los casos uno se pregunta, ¿solo ahora que los afectan van a exigir transparencia y rendición de cuentas? Y por otro lado, que se lanza Claudio X González a golpear donde seguramente es el talón de Aquiles de este gobierno, es la poca rendición de cuentas, la poca transparencia. Pero por lo pronto es más que una banderilla, son varias banderillas a grupos de poder muy poderosos, las refresqueras, Coca-Cola, Pepsi-Cola, por ejemplo. La consolidación fiscal en La general. consolidación fiscal, que era algo que resistían las empresas, porque es uno de los mecanismos que se utilizan para la elusión fiscal, que lleva a que, según un estudio de la Auditoría Superior de la Federación, las 50 principales empresas de México pagan poco más de 100 pesos al año por IVA o impuestos sobre la renta. Es decir, se eliminan algunas, no todas, él habla del 50%. En ese sentido, y a reserva de que vayamos desglosando algunos de de este paquete en sus partes, me remito a algo que en estudios internacionales se llama como el síndrome de Nixon. Esta afirmación se refiere a que después de que los ejércitos de Mao Zedong, del Partido Comunista, toman el poder en 1949, lo que resta del ejército de Chiang Kai-shek, que era el gobernante hasta ese momento, se refugian en Taiwán, y entonces se crean dos Chinas, la República de China y la República Popular China. Estados Unidos durante décadas, desde el 49 hasta el 71, se negó a reconocer a la República Popular China, porque había un lobby muy famoso en Estados Unidos, en Washington, se llamó el lobby chino, que era el que, como ahora los cubanos, que evitan cualquier cambio o intentan evitar cualquier cambio hacia La Habana, en aquella época así lo hacían. Tuvo que llegar un presidente muy conservador para que junto con Kissinger viajaran a Pekín en el 71 y 72 y lograran restaurar las relaciones con China. ¿A eso equiparas el asunto? Toda proporción guardada, sí, porque como gobernador, Enrique Peña Nieto había estado muy cerca de las empresas. Y hay ejemplos, por ejemplo, con las inmobiliarias. Homex y Geo, por ejemplo, fueron de las grandes beneficiarias. El estado donde más viviendas populares se construyeron fue en el Estado de México, casi 700,000. Es decir, estamos ante un gesto de independencia, de emancipación de
simbólica por lo pronto de Enrique Peña Nieto frente a las grandes fortunas. Y esto me lleva al futuro. Es un poco más que simbólico, ¿eh? Por ahora es simbólico porque, Carmen, aquí es donde viene lo que sucede en las próximas semanas. Y cambio de escenario para ubicarme en el ajedrez nacional. En la mañana de ayer domingo, Andrés Manuel López Obrador fue capaz de convocar a 50,000 personas, con lo cual derrotó las marchas numéricamente de Cuauhtémoc Cárdenas, que había reunido entre 5 y 6,000, o la coordinadora que el 4 de septiembre reunió a 19,000. Enrique Peña Nieto se espera a la tarde para lanzar una maniobra que toma algunas de las banderas de la izquierda, que es lo que argumentan Jesús Zambrano y Jesús Ortega. Estamos contentos porque Enrique Peña Nieto toma las propuestas que nosotros le hacíamos. Estamos ante un reacomodo del ajedrez nacional, del ajedrez político, en varios niveles. Y la pregunta que hago y que lanzo como tema que discutiremos por varias semanas, meses y años: ¿qué harán los afectados por las reformas económicas? Los organismos cúpulas empresariales no marchan, rara vez marchan por las calles. Ellos toman otras medidas de resistencia. No bloquean el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero bloquean y estrangulan otras áreas de la vida nacional, si así lo desean. Han pasado menos de unas 15 horas de ese discurso y aún no sabemos cuál vaya a ser la reacción de los grupos empresariales, pero anticipo o pronostico algo muy obvio: se abrirá un nuevo frente de batalla que con consecuencias impredecibles, en las cuales es imposible decir qué tanto de este paquete se mantendrá por una razón muy sencilla que no debemos olvidarnos. Los grupos poderosos tienen sus bancadas, así como las televisoras tienen sus telebancadas. Los grupos empresariales tienen sus senadores y sus diputados afines, o sus cabilderos y sus recursos económicos, y realmente vamos a ver qué sucede ahora en la Cámara y a ver hasta dónde llegan estas reformas, lo cual va a ser tema, por supuesto, de las próximas semanas. En todo caso, al día de hoy, Enrique Peña Nieto recupera un protagonismo que había perdido ya hacía meses, es decir, hacía meses que no se convertía en el pivote, en el referente de este ajedrez nacional que se está moviendo rápida y vertiginosamente. Doctor Lorenzo Meyer, ¿cómo has visto las cosas con este tema? Buenos días nuevamente, bienvenido. Muy buen día, Carmen. Bueno, pues hay que reconocer que la reforma hacendaria propuesta por Peña Nieto sí aborda temas que hacía mucho tiempo estaban teóricamente allí esperando que alguien los asumiera, pero que el juego político se lo impedía. Hay una definición de política que a mí me parece un poco brutal, pero muy concreta y útil para estos momentos. Es una de Harold Laswell, que hizo en los años 30, y que define política es quién consigue qué, cómo y cuándo. Bueno, pues uno de los aspectos donde se ve quién consigue ese qué, cómo y cuándo es la política fiscal. Es una de las de los más claros indicadores de cómo se maneja el poder, quién está realmente en el timón. Y veamos el comparativo de México con otros países. En materia de recaudación fiscal, México es uno de los que recauda menos. Si uno abre alguna página de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ese conjunto de países en donde inexplicablemente nosotros también entramos, pues vemos, pero de un vistazo, no necesitamos más que unos 2 o 3 segundos para entender
que comparado con los países desarrollados, México recauda muy poco, poquísimo, por lo tanto su estado es relativamente débil, no puede afrontar como debiera sus obligaciones sociales, y es que hace décadas, no sé, medio siglo, más de medio siglo, que tiene un sistema impositivo particularmente retrógrado. Y en esta propuesta de Peña Nieto, contra lo que se estaba esperando, hay un elemento de innovación. Todavía hasta el día de ayer se esperaba lo del IVA en alimentos y medicinas, pero ya había crecido la oposición. Peña Nieto, por lo menos en eso, fue sensible. Ya se venía desde hace meses señalando que no podían hacerlo, pero que lo iban a hacer, porque en las, digamos, teorías sobre cómo funcionan los impuestos, se había dicho desde hace mucho tiempo, el impuesto sobre el IVA y el IVA generalizado es el más fácil de recaudar, es donde hay menos evasión, es donde un fisco necesitado, urgido, puede casi de la noche a la mañana tener un aumento sustantivo. Claro que es un impuesto que va en contra de la equidad, porque a la hora de sacarle dinero a todos por igual, bueno, en una sociedad desigual, quiere decir que están pagando más los que menos tienen, y en eso el discurso de Peña Nieto pues fue claro. Dijo, en este momento en que no crece la economía y en que tenemos tal cantidad de pobres que pueden llegar a usar hasta más del 50% de sus ingresos en alimentos, el IVA sería muy fácil de recaudar, pero iba a ser realmente un golpe ya más duro a las capas más desprotegidas de la sociedad mexicana. Entonces se decide, y me parece interesantísimo y muy bien, que no haya habido ya un aumento en el IVA. En la frontera norte no sé cómo lo van a recibir, porque ahí sí va a haber un aumento del 5% en el IVA, pero era peor lo que se esperaba. Entonces, como digo, México tenía de las recaudaciones más bajas. Si tú le quitas el petróleo, lo que Pemex está dando a manos llenas, y justamente por eso es que no puede invertir y que se está diciendo que vengan las empresas extranjeras. Si le quitas lo de Pemex, es entre el 11 y el 13% del Producto Interno Bruto, que aún para estándares latinoamericanos, que son bajos, es bajísimo. Ya no se diga para estándares norteamericanos y sobre todo europeos, en donde puede ser el doble o más del doble lo que el fisco toma para desde luego poder pagar seguros de desempleo, seguridad social más generalizada, si no es que total, universal, cobertura universal. Bueno, México con esto se podría ligeramente acercar a un sistema moderno impositivo. Yo no sé qué signifique realmente esto de la pensión para los de más de 65 años. En la práctica no va a ser gran cosa. Supongo que tampoco es el seguro de desempleo. Se dice que por los siguientes 4 meses, cuando tú pierdas tu empleo, si tienes empleo formal, que es la minoría de los mexicanos los que tienen empleo formal, si tienes empleo formal, te darán la mitad de lo que ganabas, que nunca ha sido mucho, los siguientes 4 meses, y si todavía sigues sin conseguir empleo, entonces los últimos meses, 2 meses, te dará nada más el salario mínimo, que es, en el caso mexicano, insignificante. Pero bueno, puede ser el principio de un camino
que lleve en algún momento a dar un seguro de desempleo más sustantivo, más generoso, y también una pensión a las gentes mayores de 65 años más interesante. Pero sí, Peña Nieto, como dice Sergio, creo que con mucho sentido, se coloca en este momento en el centro otra vez la presidencia, que estaba, ha perdido, y espero que nunca llegue a recuperar la centralidad que tuvo, pero tampoco quedarse pasmado como estaba hasta hace muy poco. Vuelve a jugar un papel en esta política de quién consigue qué. Entonces se supone que el Estado va a conseguir un poco más. ¿De dónde lo va a sacar? De los sectores medios, básicamente, y en cierto sentido de los altos. No creo yo que sea lo más justo, pero bueno, peor es nada. ¿Cuándo? Eso sí no lo tenemos muy claro. ¿Cómo vayan a poner en práctica estas nuevas políticas? Eso nos queda como una gran interrogante, y a veces, Carmen, en el cómo y en el cuándo está verdaderamente el meollo del asunto. ¿Cómo y cuándo van a recibir estos beneficios los mexicanos de hasta abajo? Eso está todavía por resolverse. Otro punto importante, antes de que se me acabe el tiempo, Carmen, ese sí es interesante, aunque en términos cuantitativos puede ser muy poco, es que por fin están poniendo un tanto en cuestión uno de los puntos básicos del neoliberalismo, que no haya déficit, que aunque la economía se esté arruinando, como está el caso ahora, con un crecimiento que puede ser hasta menor del 1.8 al año, el gasto gubernamental, que es desde Keynes, cuando nos lo señaló, que el gasto gubernamental es anticíclico y que en México no se ha aplicado anticíclicamente en estos momentos, se dice, bueno, probablemente podamos darnos el lujo de tener un poquito pero muy poquito de déficit, porque estamos tan alicaídos que el no usar el gasto público a fondo, pues es parte de las razones por las cuales la economía está creciendo tan poco. Entonces esta es una heterodoxia muy chiquitita, pero bueno, otra vez, mejor algo que nada, en donde ya se ponen en tela de juicio lo que en los últimos años ha sido un mandamiento. No, tú recaudas, pero no gastes ni un centavo más de lo que recaudas, aunque la economía esté parada. Ahora se abre la posibilidad de un pequeño déficit. Tampoco nos conviene un déficit muy grande, pero ya ahorita se dice, bueno, va a ser el 0.4, bueno, comparado con los déficits que tiene Estados Unidos. Bueno, se había planteado en el arranque de sexenio 0, lo cual también era demasiado para muchos. Del 0 al 0.4. Sí, bueno, este es un tema también, el déficit es todo un debate y discusión de los economistas. Pero bueno, algo es algo. Ya luego se dice que puede ser hasta de más del 1%. Vaya que si se requiere que sea más del 1% para meterle una inyección de energía a esto. Pero en fin, no está mal, está mejor de lo que esperábamos muchos, Carmen. Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, pues ahí está, este conjunto de cosas que lanza Peña Nieto y que desde luego han dado un giro bastante notable, casi espectacular, diríamoslo así, en materia fiscal en México, y habremos de seguir analizando cada uno de los puntos de los muchos que deja aquí Peña Nieto y Luis Videgaray para el Congreso, que tendrá que discutir precisamente este paquete económico y reforma fiscal. Por lo pronto, aquí están sus opiniones, Lorenzo, esto que tiene que ver precisamente con esta primera lectura después del
el mensaje de ayer de Peña Nieto, de Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer. Déjenme hacer una pausa y seguiremos hablando del tema, desde luego, con voces distintas, diversas, sobre este conjunto de medidas que anuncia Peña Nieto, porque hay asuntos que merecen, bueno, cada uno merece su propia atención: el régimen fiscal de Pemex, el seguro del desempleo. Ya iremos paso por paso, pero en esta primera revisión general, gracias a los dos, déjenme hacer una pausa y regresemos con el otro tema que desde luego es de enorme importancia y que tiene que ver con una de las apuestas principales de Peña Nieto, que es la reforma energética. Después de la pausa, las movilizaciones de la concentración de López Obrador y tu opinión, Lorenzo, si te parece, después de la pausa. López Obrador ayer en este resumen de lo que dijo Lorenzo Meyer, ¿qué te pareció? Buenos días con el tema nuevamente. Carmen. Te volví a saludar. ¿Dónde ando yo? Perdóname. ¿Qué te pareció lo de ayer? El problema menor fue el cambio de lugar. Sí hubo una cierta, desorientación. Hubiera sido para López Obrador mucho mejor que hubiera tenido lugar en el Zócalo para medirse con las otras concentraciones. Yo creo que aquí, además de el tema obvio y central del petróleo, había uno subyacente, y era la capacidad de Morena para convocar, porque esta vez ya no estaba López Obrador dentro del PRD, y el propio PRD había dicho que va a hacer algo distinto, así como Cárdenas convocó a la suya y cada quien va por su lado. Bueno, en esta ocasión era la primera vez que Morena por sí misma, sola, buscaba una movilización. En fin, los profesores no dejaron ni temporalmente el Zócalo, y se tuvo que hacer allí a lo largo de la Alameda. Mi temor era que fuéramos a arruinar las flores de la Alameda, que estaba recién hermoseada y que costó tanto. Espero que no haya sido ese el caso. Pero lo más importante, lo más interesante para mí, Carmen, es el hecho de que si tú vuelves la mirada a la política petrolera desde el inicio, desde ese fin del porfiriato, cuando se hacen las primeras leyes, bueno, y ni tan fin, porque eran 1880 y tantos, 84 creo, mediados del porfiriato, el mundo del petróleo y la política se han movido estrictamente entre las élites. No se ha llamado, no se ha realmente metido al actor mayoritario. Eso desde don Porfirio, y luego con la revolución misma, que es cuando se hace se echa abajo la política de Porfirio Díaz de privatizar el petróleo, y se intenta recuperarlo desde Carranza y el constituyente de 16 y la constitución de 17, recuperarlo sin muchas posibilidades. Hay una lucha en que está involucrado Carranza, luego Obregón, y luego con mayor energía Calles, pero nunca se convoca a los mexicanos. Todo se informa, pero no se pide movilización para apoyar esa política hasta que llega Cárdenas. Y con Cárdenas es una movilización pues desde arriba, desde la presidencia, que sí tiene mucho éxito. Luego, cuando Alemán hace sus cambios, pues ya obviamente no se llama a la sociedad a que dé su opinión. Todo esto se supone que el Congreso representa a la sociedad, pero sabemos que no, que eso es más falso que un billete de 3 pesos. El Congreso no representa ni ahora, pues menos entonces, al grueso de los mexicanos. Y cuando Alemán hace sus cambios, una medio privatización y reprivatización del petróleo, no entra la sociedad mexicana. Tampoco cuando cambian el artículo 27 en 1960 y prohíben, como ahora sigue siendo el caso, que el sector privado entre directamente al petróleo.
Es en realidad apenas ahora que se está intentando que el petróleo, que realmente es un asunto que nos atañe a todos, porque si no fuera por la enorme cantidad de recursos que aporta Pemex al gasto público, bueno, pues no se podría pagar el 37, 38% depende del año, del gasto público, viene directamente del petróleo. Si de repente eso no está, pues no habría una buena cantidad de lo que el sector público hace en su vida cotidiana. Así que ahora se está metiendo a la sociedad mexicana, una parte de ella, vía la movilización, aunque a diferencia de Cárdenas, que la hizo desde arriba, desde la presidencia, esta es desde afuera, porque los partidos que están en el pacto, pues no están tampoco movilizando. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que en el juego político sí ha tenido ya cierto éxito esta presencia movilizadora de la sociedad mexicana movilizada en relación al petróleo. Lo tuvo ya en el 2008, cuando se frenó el intento de Calderón de cambiar las reglas del juego. Entonces el PRI no lo apoyó, pero en parte es que no lo apoyó el PRI y en parte es que hubo movilizaciones desde fuera en contra de esa pretendida política que no se llevó a cabo. Y ahora tenemos otra vez, quizá con mayor claridad, porque ahora sí hay una propuesta muy, muy clara, muy específica de Peña Nieto y una respuesta igualmente específica de Andrés Manuel López Obrador y de esa parte de la sociedad mexicana que no está conforme con la idea de la privatización. Y aquí el punto, quizá el punto ya básico, más claro, es que si cuesta entre 5 y 6 dólares sacar un barril de petróleo en México ahora, y se vende en alrededor de 100, pues es un negocio tan espectacular, diría yo, como el narcotráfico, que es otro en donde con un poquito de dinero terminas por hacer una enorme ganancia, nada más que ese sí es totalmente ilegal y criminal, pero pues son dos de las áreas en donde las ganancias son realmente espectaculares. Y la idea es, otra vez, si política es quién consigue qué, cómo y cuándo, cómo va a conseguir cierto grupo de empresas privadas ingresar a este campo tan rico, tan realmente generador de ganancias, si se pueden quedar o no, si tiene sentido o no que se mantengan el petróleo y sus procesamiento, etcétera, como empresa pública y mexicana, o si realmente es imposible que eso se mantenga. Bueno, la movilización de Andrés Manuel, que encabezó Andrés Manuel ayer, se anuncia como el inicio de algo que va a seguir estando en las calles, puesto que para ese grupo, el que apoya a Andrés Manuel y a esta política, los partidos realmente no están representando a esa parte de la sociedad mexicana que no quiere que se privatice, porque es un área muy apetecible. Si la están pidiendo las grandes empresas privadas petroleras internacionales, estos verdaderos lobos o tiburones que conocen y que tienen más de siglo y medio de experiencia, si lo están pidiendo es porque vale la pena el petróleo mexicano. Y entonces vamos a ver, apenas es el principio de una movilización
A lo mejor Peña Nieto también reacciona como reaccionó con esto de la reforma fiscal y de la idea fácil de imponer IVA generalizado a una más difícil, que es la que está proponiendo, y donde el recurso se va a sacar de los sectores medios y algo del sector empresarial. Pues a lo mejor también en el caso de la política petrolera decide cambiar el rumbo de su estrategia, pero no lo hubiera decidido si no hay movilización, porque del lado de los actores, formales y metidos ya dentro del aparato político, pues más bien estaban ya pensando en cómo reformar la Constitución para anunciar urbe et orbi que México tenía una política petrolera ahora sí aceptable para el sector privado. Vamos a ver qué es lo que pasa.